de salud con el consentido Carlos Flores. Doctor, buenos días, ¿cómo estás? Hola, hola. Hoy inicio de mes, inicio de semana, con tema importante, doctor. Así es. Empezamos con un tema del que en verdad nunca hemos hablado. En todo el tiempo que tengo participando aquí en Buenos Días Juárez. Que ya son muchos años. Ya son algunos años, gracias a Dios. Nunca hemos hablado de este tema. Ahora, para poder llegar al tema, tenemos que platicar de algo antes. Ok. El cerebro y las funciones que tiene el cerebro. Ajá. Muchas veces, o si nada más aventamos la idea al aire, nos imaginaríamos que en el cerebro todo sirve para todo. Es decir, que los brazos, por ejemplo, se controlan en alguna parte, en cualquier parte del cerebro, y a lo mejor a mí, en mi caso particular, se va a controlar aquí, pero en tu caso, Claudia, se va a controlar acá, o en el tuyo, Lázaro, se va a controlar aquí. Y ¿Es real? No es ¿Eso es así. real? No. Ah, Por eso, o sea, eso es algo que muy frecuentemente me ha tocado escuchar a lo largo de la vida, que el cerebro funciona diferente en cada caso. Y puede ser que la concepción de las ideas sea diferente, pero la distribución de las funciones del cerebro es igual en todos los casos. Entonces es importante que entendamos que la zona de atrás, por ejemplo, la nuca, área occipital del cerebro, sirve para interpretar imágenes. Y o sea, tiene muchas otras funciones, obviamente, y estamos hablando del cerebro y no del cerebelo, pero en esa parte específicamente del cerebro, en el área occipital, se hace la interpretación de las imágenes que entran a través de nuestro ojo y se convierten a una idea, por decirlo así, en el cerebro, en la corteza del cerebro. En la parte más adentro se dan todas las funciones primarias, las funciones básicas, las que nos mantienen vivos. En la parte más externa se dan las funciones superiores, es decir, la interpretación de las ideas, la conversión de las ideas o la ejecución de actos voluntarios en los que yo voy a deliberadamente hacer o dejar de hacer algo. Todo ese tipo de cosas. Entonces, el tema del día de hoy viene a raíz necesitaba esta explicación antes, porque viene a raíz de lesiones cerebrales en áreas específicas. Es decir, hay zonas que es más propenso a que sufran un derrame cerebral o que sufran un infarto cerebral. No podríamos decir que son las únicas áreas. En cualquier parte del cerebro puede haber un derrame o un infarto, o puede haber una lesión en alguna arteria o vena que cause una enfermedad. Vamos a primera pregunta. Sí. Un derrame cerebral, porque siempre escuchamos, ay, es que tuvo un derrame, ¿no? O sea, pero puede ser en diferentes áreas, no porque sea un derrame siempre va a ser donde mismo, entonces. Exactamente, puede ser en cualquier parte. Y depende de dónde se va a afectar a diferente zona de tu cuerpo. ¿Órgano? Sí, Ándale, totalmente, órgano. las dos cosas. Ah, ok. En medicina se le conoce como evento vascular cerebral. Eso nos habla de que no necesariamente va a ser un derrame, no necesariamente va a ser un infarto. Podría ser un aneurisma, por ejemplo, que es un vasito que está derivando su sangre y está haciendo como un globito cuando se le hace un chipote a un globo. Entonces, hay muchas formas en las que la circulación podría verse afectada, y a razón de estas formas de afectación de la circulación puede haber problemas o puede no haber problemas. Entonces, depende mucho de eso. Por ejemplo, y en atención a la pregunta que hacías, si la lesión se da en la parte de atrás, donde les explicaba ahorita que se da la interpretación de las imágenes por un choque, por ejemplo. ¿Un trauma? Ajá, un trauma. Y un trauma por un accidente. Probablemente la persona pierda la vista. Y aun cuando todo esto esté conservado, o sea, todo lo que nosotros entendemos como todos los artefactos de interpretación de la vista, si el golpe se da atrás y tenemos una lesión que afecta a esos núcleos, a esas zonas de interpretación, se va a afectar la vista. Lo mismo pasa si lesionamos la zona que interpreta la audición, por ejemplo. Lo mismo pasa, y es a lo que voy en este caso, en la plática de hoy, si lesionamos las zonas que tienen que ver con el habla. Entonces, ¿cuáles son esas zonas, doctor? Son varias zonas que están distribuidas principalmente en la zona izquierda del cerebro. Entonces, a cada circulito, ya ven que son como unas tripitas, así. Entonces, a cada circulito de esas curvaturas del cerebro se le da un nombre específico, y dependiendo del nombre es el área a la que se asocia tal o cual cosa. Entonces, si es la circunvulación fulanita de tal, va a ser la interpretación. Si es otra circunvulación, va a ser la ejecución del habla, por ejemplo. Entonces, me estoy yendo así para todos lados. Quiero aterrizarlo para que no se nos vaya la idea muy lejos.
Cuando tenemos lesiones vasculares, ya sean por infartos, por cualquier enfermedad, sea súbito o aun cuando tome mucho tiempo en presentarse esta afección, puede haber una afectación del habla que va a tener que ver, uno, con la forma en la que la persona está recibiendo la idea y dos, son tres. Uno, cómo se recibe. Dos, cómo se interpreta. Y tres, cómo se responde a ella. Entonces, una persona puede tener un problema del habla porque no te está entendiendo, porque no te está escuchando, porque no te está entendiendo, no está siendo capaz de interpretar lo que le estás diciendo. Exacto. Y la otra, puede que las dos primeras estén funcionando y la que no esté funcionando es la de la salida. Es decir, la persona entiende el mensaje, escucha el mensaje, lo entiende y lo interpreta y trata de contestarte y no lo logra. Y eso es algo sumamente frustrante. A esto se le llama afasia y específicamente a esto se le llama afasia eferente, es decir, que no puede salir la información. O sea, que son las consecuencias, obviamente, de que un área del cerebro esté afectada respecto al habla. Así es. Oye, doctor, pero por ejemplo, puede ser ya sea por un derrame o puede ser también por un accidente, que los más comunes, no sé, una caída automovilística. Sí. Te pregunto esto porque estamos promoviendo lo de se me hizo fácil, que de repente vas tomando, vas manejando, pasa un accidente. ¿Sí puede suceder? De hecho, es una de las causas más comunes de afasia o de lesiones cerebrales. Puede haber eventos en los cuales la persona vaya directamente del accidente al hospital y ahí se diagnostique, que ojalá que nunca pase y ojalá que nunca tengas contacto con algo así, pero puede que pase. Y se diagnostica y se trata y muy probablemente se corrige de una forma adecuada. Y hay un pequeño grupo de estos pacientes en los que el derrame o la lesión va a ser tan pequeña que con el paso de los días va a ir acumulándose. Y este líquido que se va acumulando, en la primera instancia, cuando vas a consulta, te hacen estudios y no se dan cuenta de nada, porque el derrame y la salida de líquido es tan pequeña que no hay un diagnóstico efectivo. Entonces la afasia prácticamente deja a la persona como muda, no puede hablar, o sea, quiere hablar y no puede por este Puede ser evento. Que lo deje tartamudo. Es decir, que tenga ecolalia y que repita las palabras. Puede ser que limite su capacidad de comprensión. Entonces, si tú le das un mensaje tan largo como el que hemos dado ahorita, a lo mejor la persona nada más entendió los 10 segundos que estaban en el centro cuando estábamos hablando de que acá estaba la vista. Y después y antes de eso no va a entender nada. Y la interpretación y la respuesta a toda la plática que tengamos va a ser nada más de los 10 segundos que interpretó. Doctor, ¿eso tiene solución por medio de terapia o algún medicamento o no? Sí. Una vez que tengamos algún problema cerebral, tenemos que tener un manejo neurológico obligatorio y completo. Es decir, tu neurólogo o tu neurocirujano deben corregir y mantener la prevención del problema a largo plazo. Punto 1. Con medicamentos y, si es necesario, con cirugía. Punto 2. La terapia de rehabilitación para la comunicación es sumamente necesaria y es muy importante tomarla desde el inicio. Es decir, tan pronto como inicies, es mucho mejor el resultado. Y estos resultados pueden llevar a una persona a hablar, comprender y todo de una forma totalmente natural si se da tiempo. Hay que buscar personas que sean especialistas en comunicación humana y personas que sean especialistas en transmisión e interpretación del lenguaje. Indispensable que sea así. Excelente tema, como siempre, doctor Carlos Flores. Gracias por estar aquí en este su programa de revista.